¿La ayudas mucho o poco? ¿O nada? Pone mucho, pone. Dice el ayudante que es muy nervioso, ¿eh? Y después vas a hacer un reportaje. Y luego te... Ya lo vas a hacer. Aquel es el mismo. Lo puedo garantizar que antes del verano lo pongo. Porque como no sabía cuál de los dos era el que estaba mal. Enseñaba un poquito, era el que vivía. No, sí, funcionar ya funcionaba antes, lo que no. Sí, 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 sí. Mejor es así, mejor unidireccional. Ya ha ido. Vale. Bueno, viene para acá, Kiko. Y así empezamos por aquí, vamos así hacia la derecha. En principio aquí, dice. A ver. Con todo para allá. Sí, sí, lo voy moviendo un poco. El foco siempre. Tu frente quisiera poner antes. Esa es la casita de la Virgen. Casita de la Virgen, por el cartel. Enseguida vienes la panerona, que es donde recogían antiguamente pues, el trigo o lo que fuera para imprimir de la iglesia de Dios, que ahora ya no existe, fue hace muchos años. Más seguida tenemos la iglesia, que representa la iglesia de Jiménez, Una maqueta a escala, ¿no? una maqueta a escala que hoy está un poquitín ya cambiada porque el tejado se lo han puesto duralita y todo eso, pero está hecho como era antiguamente. La escalera tampoco está ahora como está ahí en la escala de antes. Sigue habiendo nido de cigüeñas. Sigue habiendo nido de cigüeña perfectamente, si las cigüeñas siguen estando todavía en todos los pueblos. ¿Estás por la iglesia? Esa es la iglesia con las campanas, la iglesia que representa el pueblo de Jiménez de Jamur. Un poquitín ya cambiada a hoy, pero sí es como fue antiguamente, como yo la conocí de pequeña. Ahora es el tejado de la alita. Luego pues por la parte de atrás tenemos la panadería, una hoguera y allí se hacían los chorizos y se calentaba uno de ellos, o sea que es la forma que tenemos para calentarnos en el invierno, que se calentaba uno por delante y siempre iba por atrás, pero bueno. Los ojos a veces son un poco ahumados. Y en Jiménez había molinos de viento allá al fondo sobre las montañas. Bueno, yo no conocí molinos de viento Jiménez, pero representa que la parte de atrás representa lo que fue, la parte de atrás que estaba ahora enfocando representa el Belén antiguo, o sea que sería como representa en todos los Belenes, o sea que sería donde nació el niño Jesús y todo eso, o sea la parte de Jiménez y la parte de atrás representa la tradicional Belén de toda la vida. Entonces está un poquito envuelto una cosa con otra. Y el molino representa, pues como molían también el trigo, pues antiguamente, y el molino de viento que se ven mucho por la Mancha. Podemos ver el niño Jesús, que está en un presebe, que no sería así, pero bueno, cada uno presenta a su manera. Más o menos sí, que es eso que se está cunando. Por la parte de atrás vemos, al fondo vemos que está lloviendo, o sea que aquellos días estaría lloviendo. Y vemos la aparición del ángel y los ángeles alrededor que pues
festejando la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Más por la parte de delante vemos un zapatero que era de aquí de Jiménez, que hoy es el presidente del pueblo, y no trabaja ya, está retirado, pero pues, como trabajaban en la zapatería antiguamente, el padre ni nada. ¿Qué año sería eso, cuando llegó la radio a Jiménez? Bueno, cuando yo conocí los radios ya había algunos, pero ese radio estaría comprado pues de 1950, una cosa así. Más adelante tenemos el pozo, que se llama el Pozo de la Gavana, que todavía existe hoy, que era donde sacaban antes el agua, pues toda la gente para todas las casas del pueblo. Ahí había que guardar cola, a ver que ibas a sacar agua y había 4 o 5, y había que esperar a que sacaran los demás para tocar el turno, porque cuando aquello no había grifos había que alimentar solamente con ese pozo y agua. Ya ves lo que el cámara te va dando. Claro. Aquí no lo veis, aquí estamos grabando, no sabemos de qué vamos. Ahora, Él no sabe para dónde yo estoy enfocando. efectivamente, entonces, si ahora me lo grabas todo y después vas pasando por la cámara, se va pasando por la cámara, yo lo voy explicando. Entonces sí sería bueno, porque casi no lo sabemos, porque estoy explicando mejor el portal y está grabando para otro lado. Es que habitualmente primero se graba la imagen. Sí, y después se pone eso. sobre la imagen ya se dice la historia. Porque es que si no, no... No lo sale, no sale porque yo no sé después tiene El la cámara. sonido con imagen va en una entrevista. Claro, Entonces cuando tuvimos la fragua le empieza a hablar de el situación. Ya está. Bueno, ahora estamos enfocando la fragua, que representa pues antiguamente cómo se trabajaba. Hoy casi es un oficio casi perdido, porque hoy casi todo es soldado y la fragua, muchos talleres de soldadura casi ni siquiera la emplean. Pero antiguamente había que hacerlo todo pues a fuerza de martillo, y no existía casi la soldadura, sino que eran siempre clavos que iban a ser con tornillos, o a fuerza de golpes se hacían los trabajos. Entonces, pues es lo que representa el fuelle, que hoy tampoco ya existe el fuelle, hoy ya son ventiladores, pero antiguamente era el fuelle que uno iba a estar por atrás tirando para que el fuelle diera para que se sosteniera la lumbre, diera aire. Y el otro es el macho pilón. El fuego es muy usado. Por la parte de adelante tenemos la hilandera, que es como antiguamente como hilaban a mano, hilaban así con la hilandera, le daban vueltas a la chisma y ya iban tejiendo la lana. El carro ese que hay ahí, este es el carro. Bueno, ahora vemos un carro, que bueno, yo tengo un carro, pero eran muchos, venían 10 y 15, veces hasta 20 carros que venían de los pueblos de arriba, de Jiménez, que son los que traían la suerte para que cocieran los cacharros en Jiménez. Entonces en Jiménez hacían los cacharros y se cocían, pero no teníamos urdes, entonces los los traían de los pueblos de arriba, que podía ser Quintana, Palacios de Jamuz, Torneros, de esa zona, por el camino de Relos abajo. Entonces venían hasta 15-20 carros y se ponían en la plaza, y después iban los alfareros y cada uno pues compraba la leña que creía que le hacía falta. Ahora tenemos la alfara, la alfarería. La alfarería pues representa pues como se han hecho cacharros toda la vida y se siguen haciendo todavía hoy. Lo único que se cambia hoy es el horno, que hoy todos los hornos ya no son como ese que está enfocando la cámara, que es un horno de leña, hoy pues son hornos de gasoil, o butano o telas de eso, o sea que la leña apenas ya sí se usa, pero el cacharro sigue haciendo igual. Hoy en vez de darle con el pie, como está dando ese señor, pues ya tienen máquinas, tienen motores, entonces es el acelerador igual que los coches, apretan el acelerador y coge revoluciones, pero antes de hacerlo todo con el pie. De hecho, pues la pierna derecha siempre gastaba dos zapatillas mientras que la izquierda una. Eso representa, ahora que está enfocando, representa las trillas, una tradición ya perdida hace años. Pues era el trabajo que costaba pues antiguamente hasta llevar el trigo a la hogaza. Había que estar segándolo, como vemos allá al fondo, que están segando con la gadaña, después engavillando, que la otra persona está engavillando, después traerlo con el carro hacia la era se hacían unas medas, después se iban deshaciendo las medas y se iban trillando hasta que la paja estaba a punto. Después la paja se atropaba en montones, que se llamaba palvas o palbones, según como fueran de grandes. Y después había que pasarlos por la máquina de limpiar, que ahí está el paisano, lo vemos ahí dándole a la manivela, que yo creo que era el trabajo más cansado que había de todo el campo, que había que turnarse cada poco porque se cansaba uno mucho.
y luego después pues ya se separaba el grano de la paja y ya se llevaba para la panera y después posteriormente ya al molino. A la parte más a la derecha vemos pues lo que es una granja de ovejas. Entonces el paisano era donde los enterraba, ahí les echaba de comer. Por la parte de atrás del fondo vemos el del pastor, vemos un caseto, que ese caseto tenía ruedas y lo llevaban pues enganchados los machos o caballos, lo llevaban de un pueblo para otro según donde estuviera el pastor. El pastor cuando iba con las ovejas para un pueblo pues estaba allí y era donde dormía, y después cuando marchaba para otro campo pues lo llevaban al otro campo tirando de un caballo. Aquí delante están las cancillas, ¿no? Para la majada. Por la parte de delante están las cancillas para la majada, porque claro, había que tener más cancillas de reserva porque a veces se rompían y había que cambiarlas, porque las ovejas se marcharían. Al otro lado tenemos el carro, que este está trayendo pues paja para hacer la trilla. Ahí tenemos unos hierros que eso se ponían detrás del trillo para ayudar a dar vuelta a la trilla, o sea, para mover la paja de arriba para abajo. Entonces caía la más molida para abajo y la otra quedaba para arriba, y era de la forma que se iba trillando poco a poco. Ahora estamos focando los caballos que están tirando. Esos caballos están tirando de un cime que le llamaban el aparato, que entonces era la manera que sacaban la tierra de los pozos. Se había que cavarlos a mano, no es como que usan las palas, esto ya es una tradición también perdida. Entonces antes se ponían unos caballos, el aparato, y se tiraban los caballos para arriba, sacaban la tierra y poco a poco se iban haciendo el pozo. Y había que picarlo todo pues a fuerza de pico, que ahí están los picos a la parte fuera del pozo, a la izquierda. Por la parte de la derecha vemos los bombos, que eran los que llenaban de tierra, la gente estaba picando abajo, para poco a poco, a fuerza de sacar muchos chimes, quedaba el pozo hecho. A la izquierda vemos uno que estaba afilando la gadaña no se afilaba, la gadaña había que picarla con el martillo para cortar la paja, porque después de cortar mucha paja, pues se botaba y se enrollaba y había que después pasarla por ahí y en vez de afilarla, picarla, se llamaba picar la gadaña. Así. A la derecha. Por aquí, por el corral. Aquí tenemos ahora el corral de las gallinas. En todas las casas de los labradores pues tenían sus gallinas. Entonces estas pues había que echarle cada día a la cebada, que ahí pues la están comiendo. Y luego después pues había que pasar a recoger los huevos, que era que alimentaban en parte de las casas con los huevos y con las cosas de casa. No había tantas tiendas como ahora. También había solo gallinas, gallos. No, había patos, gallos y gallinas, había de todo. Sí. Generalmente las casas eran muy variadas. Los que vivían al lado del río solían tener más patos que los que vivían en el centro del pueblo, porque los patos requieren mucha agua. Por eso aquí el pato no está apenas racionado, está más bien para allá, para la parte del río. Tenemos allá en el fondo la noria. Ya, la noria, que ahora está cansado el... tenemos que poner la arena, esa que se está montando los calderos. Ven acá. Estaba cuando estaba regando también a veces se montaba. Ah, Sí, luego pues aquí. este es la producción de la... Esa es de una la oesta, por lo de la García. Está el botón, está ahí el botón. Este. Ese, dale ese botón ahí. Yo estoy de allí de Poblado de la... Es muy cuidado. Espera, ¿no funciona de noche solo? Es de noche. Es de noche. Por la parte de adelante vemos el huerto y el cigüeñal, que era antiguamente, no había norias, se regaba caldero, pero más tarde ya sacaron un momento muy bueno, que es el cigüeñal, que entonces ponía un contrapelo por atrás y el caldero lo sacaba el contrapelo de atrás, entonces ya era un descanso porque no me tira tanto de la cuerda para regar el huerto. Más tarde inventaron la noria, que ya era un alivio muy grande porque ya no había que tirar el caldero, sino que ya se enganchaba a un caballo, daba vueltas alrededor y ya sacaba agua, y con esa agua pues ya se regaba la huerta. Más adelante encontramos un núcleo de casas. Estas casas pues representan en sí a Pobladura Pelayo García, que es uno de los componentes de los que montan este Belén. Entonces, es un pueblo, que es de allí. Entonces vemos la iglesia con las campanas, que representan la iglesia de Pobladura Pelayo García. Y después vemos el ayuntamiento, que también es de Pobladura Pelayo García, y las casas, cada casa pues representa pues un vecino de Pobladura Pelayo García. Después vemos ahí una fuente
que era donde iban por agua las mocitas del pueblo y donde iban los chicos a costejarlas. Muchas veces no tenían que tirar el agua porque esperaba al chico y no se iba a poner disculpa a su madre para estar con él, entonces iba por el agua al caño. La iglesia también representa una maqueta de la despoladura de Pelayo García. Es la maqueta de Pobladura de Pelayo García, sí, todo lo que representa. Esa es la torre de la iglesia de Pobladura Pelayo García, junto con la cigüeña, que en todos las iglesias hacen presencia. Más abajo tenemos la fuente, que suele estar al lado del ayuntamiento. Era más bien pues donde se servían para las casas, para tener agua en las casas. A veces iban a darle allí agua también a los ganados, a las caballerías, y en todos los pueblos había bastante ganado. Y después más adelante tenemos el afilador, que por lo general solían ser gallegos, que solían ir de puerta en puerta pues afilando las tijeras, navajas y lo que hacía falta para el servicio de la casa. Y estos solían ser ambulantes, solían ser del pueblo. Pero yo creo que los gallegos estaban casi en toda la zona. Más para acá tenemos el ayuntamiento y un bando, que es el ayuntamiento, y el pregonero que está dando el bando al pueblo. No sé lo que pone en el bando, que bueno, que ha nacido el niño Jesús, pero pues sí, ha venido un ángel anunciando la buena, que ha nacido el Salvador, el Hijo de Dios. Venid y adorad al niño Jesús. Dice el niño Jesús. Ese es el bando que está explicando. No, la que está por detrás la lluvia, que representa pues, la lluvia. Y sobre la parte de adelante tenemos el molino. En todos los pueblos suele haber un molino para que era donde iban a moler el trigo, pues para amasar y para tener este trigo para echárselo después a la hacienda, a las vacas y a los caballos y a lo que estuvieran en casa, a los cochos incluso. Entonces casi todos los pueblos había un molino. Muchos de ellos pues eran privados y otros pues eran de la sociedad de todo el pueblo. Más adelante tenemos pues un pescador, que de eso siempre hubo y lo sigue habiendo. Estos van a pescar al pantano, puede ser Jiménez. Más adelante tenemos, representa el río y el puente de Jiménez, que ahí como pone el cartel, construido en 1905, fue cuando construyeron el puente por Antonio Ogando, que era de la Bañeza, según tengo entendido. Más adelante, río Jamuz. Tenemos los peces también en el río, si se verán, ahí están guardados, estos se guardan por la sombra, no se ven. Ahí está. Más adelante tenemos la ermita, que la ermita el día de Jueves Santo pues se veía de procesión de la iglesia del pueblo a la ermita, que estaba bien pasar el río para otra parte. Entonces era la ermita que hoy está perdida, como otras muchas tradiciones que hubo, que se ha quedado pues, en ruinas. Pero bueno, sigue quedando aquí en el cementerio, yo me recuerdo. Más seguido los alfareros, ¿no? Tenemos la casa del alfarero. Y entonces ahí representa pues cómo construyen el cacharro, empezando por la parte de atrás, vemos que está con la amasadora pasando el barro, y después más adelante hay dos alfareros que están haciendo su cacharro, cada uno su cacharro. Después el cacharro era puesto a secar, más tarde estaba seco, se pintaba, se bañaba y después se metía en el horno. Ya se cocía a fuerza de urces, que ahí como vemos están metiendo urces por el horno. Por esta parte vemos el horno de abajo y después vemos el segundo piso donde metía el cacharro por donde se cocía. Que esto lo veremos más adelante desde la otra perspectiva. Pues yo no sé lo que está haciendo. Sí, la parte baja. Al otro lado tenemos un pastor que le con la... alfarero. Casi no se ve la pared antes. Ya lo cogió antes. Aquí vemos ahora representando por la parte de atrás vemos un pastor, normalmente de aquí del pueblo, con sus ovejas, un paisano que está cagando, las bodegas de Jiménez, que tiene hoy, la gente le hace contar con más cariño que las casas. Es como si fuera una segunda casa ya, más bien hoy, porque con todas las bodegas hoy tenía su comedor y todo, pues para comer más a gusto van a comer para la bodega los domingos, suele mucho como merendero, privado. A la parte de ahí tenemos una prensa, que es como prensaban las uvas. Más abajo tenemos
las bodegas tradicionales de Jiménez. Y más adelante, por la parte de abajo, pues tenemos como hacían la casa antiguamente en el pozo, como hacían la lumbre y el pote, que era donde cocían el cocido. No había ni cocinas de butano ni nada, había que hacerlo todo a fuerza de leña. Entonces, pues ahí mi marido se sentaba por un lado con su pipa a fumar tranquilo y la mujer pues aprovechaba el tiempo libre para coser. Pues ahí vemos unos cacharrines que representan pues donde tenían las cosas, la sal, el pimiento, los accesorios, normalmente el arroz, los accesorios de la casa. El perro estaba siempre al lado de la lumbre y el gato, que eso no faltaba casi en ninguna casa particular. Más seguido para adelante, por la parte de las bodegas, ahí tenemos las bodegas. Estamos buscando las bodegas de Jiménez, que esa siempre se empleaba para hacer el vino, pero además de eso después se emplea también para ir a merendar, como vemos muchos años en el verano solían merendar fuera, al sereno, y en el invierno pues entraban para adentro, ponían sus hogueras y allí merendaban. A menudo solían ponerse como están allí, un poquitín cargadicos, porque el vino es santo pero hace milagros. A la parte de abajo vemos una carpintería. Pues era como se hace hoy generalmente, pues haciendo puertas y ventanas, trabajando pues como se trabaja en las carpinterías. Por aquí más adelante tenemos el molino, no sé si es el molino, un molino que era un molino tradicional, que se solía estar encima del río porque lo solía mover con agua, no había motores. Antes todas las maquinarias tenían que moverse con agua o con aire, porque no existía la electricidad, no existía nada. Entonces, mucho antes de la electricidad, pues existió ya el molino. Entonces había que molerlo pues, a fuerza de agua que movían las naspas, que no parecía aguantar todo el molino, y de esa manera pues era como se moría el trigo, que después se llevaba a la hogaza. Lo que es una bodega por el interior, están haciendo vino en la prensa, entonces se pisaba la uva, se metía en la prensa y después, como vemos el paisaje que estaban viendo atrás y para adelante, pues se le salía la uva por abajo y aquella uva iba a un pilo que le llamaban un chime, que era un pilo, un agujero hondo abajo. De ahí se cogía el vino con cántaros y se echaba pues para la cuba, y después se ponía a fermentar, estaba un mes fermentando, hasta que después ya, cuando paraba de cocer, pues ya era el vino. Más abajo tenemos la fuente, y esa le llama la fuente del valle, llamaban, que ya no existe. Esa fuente donde muchos siglos se cree, según el libro que han escrito hace un mes, un cura de aquí del pueblo, se cree que alrededor de esa fuente fue construido el pueblo de Jiménez. Entonces esa fuente donde iban por agua las mujeres, que había unas escaleras, que creo que se vean, unas escaleras, se bajaban unos peldaños, se agarraban del palo que había en el medio, llenaban el cacharro y con esa agua pues era con lo que el pueblo de Jiménez pues le servía para hacer el cocido, para beber y para las cosas de casa, que no había como grifos ni pozos ni nada. Esa fue la primera fuente que se hizo en Jiménez, lo cual después de eso hicieron las aguas y la abandonaron tanto al punto que llegaron hasta tirarla. Ahí tenemos ahora una casa particular, un comedor de una casa particular, sería más bien tirando un poquitín moderno. Por la parte de atrás tenemos un horno, una casa con el horno, que es donde amasaban el pan. Antiguamente la casa particular, en todas las casas había horno. Ya no está así, la han modernizado un poco y la han hecho por escaleras ya de manuales, pero es como estaba antiguamente. Aquí tenemos, por la parte de aquí tenemos la cascada, que es como si fuera la lluvia. Entonces solía llover y nevar mucho y solía bajar el agua pues más o menos como está aquí, el deshiele todo de la montaña, pues bajaba y era cuando cogía agua a los ríos, sigue cogiéndolo igual. Entonces por la parte de arriba más bien telero, porque teníamos que podía ser, que es donde viene el agua para Jiménez. Ahí estamos buscando la cocina normal tradicional de los pueblos, que mataban el cocho, lo colgaban ahí y a fuerza del lumbre se curaban los chorizos, que después se iban a pucherlo, que solían estar bastante ricos. Hoy todavía, hoy sigue gustando a la gente del pueblo y de la capital. Entonces era el chorizo curado al humo, le llamaban. Por la parte de atrás vemos el molino de viento y por la parte de delante vemos lo que es una panadería moderna, ya con su horno por la parte de atrás, teniendo
por delante vemos el tío que está amasando y después la otra ya la tienda vendiéndola, esta es una con la tarta y la otra está preparada en plan de venta. La otra, en las casas particulares, pues más de la cocina de los toreros, solían hacer el masao, que ustedes no iban a la panadería, sino que cada uno amasaba en su casa, hacía 8 o 10 tortas y hogazas para tener para la semana, por ahí. Las últimas son estas brujas. Esos son los diplomas que hemos conseguido, que van desde el año 93, 94, 95, 96 y 97. 96, en 97 estamos ahora, este es el 96, el último año. Y 96, que es el 91 97 porque es que es del mismo año, es del 96. Del 97 todavía no hemos conseguido ninguno, pero con orden también. Está ahora en concurso. Está ahora en concurso. Ahí en fotografía pues somos los que nos hemos montado, que es mi cuñado, mi sobrino y yo. Mi cuñado en el centro, que es el encargado de hacer que las piezas se muevan por sí solas, las piezas tengan su misión. A la derecha estoy yo, que soy el encargado de que cada pieza tenga su sitio en la mesa, que hay veces que está bastante complicado. Y a la izquierda pues está mi sobrino, que el día de mañana pues será el que le quedará todo el peso de la carga del Belén. Las bailarinas representan a las danzas de Pobladura Pelayo García. Tenemos el moto alberiado, se ha alberiado ayer por la tarde, se alberió y todavía no está puesto a punto. No sé, representa las danzas de Pobladura Pelayo García, que son danzarines, no son danzarinas, son danzarines. Bueno, ahí representa el Belén tradicional, como fue antiguamente, el Palacio de Herodes, con sus guardias dando vuelta al castillo alrededor para cuidarlo de que no haya saltos. Y luego después, ya tirando a la izquierda, vamos viendo los Reyes Magos y venían de Oriente, que eso te da de los belenes y yo creo que es lo que más les gusta a los chicos. Ahora estos días traerán los caramelos y los juguetes, a los que son malos traerán carbón, pero bueno, estos días vienen todos bastante buenos. Más a la izquierda pues tenemos una montaña, un palomar, vemos la parte de arriba, que suele ver en todos los pueblos. Más abajo vemos un cazador y más abajo vemos unos caballos, que estos caballos, o burros, son burros, no son caballos, estos burros representan antiguamente las carreteras eran de piedras. Entonces por las carreteras pues tenían que traer las piedras de los alrededores de la carretera y entonces las solían traer de la montaña y en la montaña pues no había caminos, entonces tenían que valerse de los burros con sus alforjas, que los llenaban de piedras las alforjas y eran llevados al destino, a donde estaba la pedrera, que después con los mazos los partían las piedras, les echaban a la carretera para las carreteras, que no eran como debería, eran de piedra, es lo que representa. Y después vemos un paisano que está bajando con las palomas de la montaña, del Palomar, que será el amo del Palomar. A la parte de abajo vemos una majada de ovejas. El paisano está mirando si hay algún cordero cojo o tal, que es el pastor, y después de ahí de la majada pues ya suelen sacarlas por el campo todos los días para que las ovejas lleguen de barriga y recojan las hierbas que ellas vean conveniente, porque aunque le eches en casa, sabes seleccionarse mejor por el campo que en casa, que en el corral. Más a la derecha tenemos un circo romano. Según las películas debía ser así, yo no lo conocí, pero solo he visto las películas. Entonces, de vez en cuando, para divertirse los reyes y los altos mandos de aquella zona, pues solían hacer pues circos romanos, que todos los esclavos los dedicaban a pelearse unos con otros mientras los demás se divertían. Al fondo tenemos un león, aquí en la jaula tenemos un león que no se ve ahora muy bien, que está esperando que le llegue el turno, que le abran la puerta. Más a la derecha vemos a Herodes, custodiado por soldados, que va a dar el mensaje al pueblo. Vemos una fuente también, que solía haber mucho en los jardines romanos, que era con leones, que esto, bueno, el único que tenía pues era adornar los jardines. Más atrás vemos lo que sería pues aquel pueblo. Vivían pues más bien en chozas, en cavernas, que solían ser de piedras y solían tener los tejados pues más bien de paja o de leña.
Atrás vemos un palomar, que también era original de todos los pueblos. Más adelante tenemos el desierto. Vemos pues, los animales que solamente vemos en el desierto. La hierba, los leones, los tigres, los camellos, los elefantes y los árboles que solía ver en el desierto. Allí, como ven, era arena y sigue habiendo, los desiertos son todos de arena y no suele haber hierba. Culebras suele haber bastantes también, mucha toda clase de animales malos. Vemos una hilandera, vemos un pastor, un molino, casas ya más modernas también, una granja de cerdos, también conejos, que también solía haber, esos existieron hace tiempo antes que nosotros. Algún que otro pájaro. Se acabó un carro, vemos aquí también.